¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Por allí nos van a ubicar. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en un área importantísima del quehacer humano, que es en el área educativa. Y a propósito del 60 aniversario que está cumpliendo la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, hoy vamos a conversar con uno de los personajes a quien le correspondió ser rector de esta universidad, y vamos a conocer más acerca de su historia personal. Vamos a estar conversando con José Enrique Betelmi, mejor conocido como José Betelmi, y al darle la bienvenida al programa, quisiéramos que nos hablara sobre esos inicios, esas raíces de quien hoy es el ex rector de la UCLA. Bienvenido, bienvenido, no solamente tú, sino todo lo que representa el canal, tu equipo que te acompaña. Para mí, para mi familia es un honor tenerlo. Y bueno, revivir esos recuerdos siempre es grato, porque a veces con el devenir de los quehaceres y de lo que hacemos, nos vamos olvidando muchas veces de dónde venimos, quiénes hemos sido y las cosas que nos han traído a estos menesteres, a estas situaciones. Así que bienvenidos y espero que tengamos una grata conversación. Profesor, háblenos acerca de esas raíces, esos inicios que por supuesto pasan por la unión de sus padres que permitió entonces que naciera usted. Entiendo que fueron dos hijos. Háblenos de todo eso. Sí, bueno, fuimos dos hijos en la unión de él con mi mamá, pero él tenía una familia aparte. Primero que son todos mucho mayores que nosotros y que en realidad también hicimos una hermandad completa, porque nunca hubo ese distanciamiento de que ustedes son otra familia. No, éramos todos éramos hermanos, pero así del núcleo familiar completo era mi hermana mayor y yo. ¿De nombre? Bueno, ella se llama Elizabeth. Si ve el programa y dice que ella es mayor, voy a tener problemas, pero bueno, tengo que empezar con la verdad, no puedo alterarla. ¿Y los nombres tanto de su papá como de su mamá? Mi papá se llamaba José Villalobos y mi mamá Carmen Clemencia Betelmi. Betelmi o Betelmi, porque ese es un apellido un poquito complicado, porque ese apellido viene de un apellido judío. Y entonces salió, ingresó por España, de España se fue a Francia, de Francia vinieron por las islas, por Martinica y por Trinidad, cuando hubo el problema en Europa, que la mayoría de los miembros de los judíos fueron erradicados, y entonces esos vinieron hacia este nuevo mundo, y desde luego esas son raíces, pero es una cosa que yo nunca he realmente ejercido, porque yo soy cristiano, porque me crié en una sociedad cristiana. Mi madre, que es la que verdaderamente nos crió, porque mi papá, lamentablemente, él trabajaba en uno de los ferries que hacían la travesía de Maracaibo a Palmarejo. José Villalobos, ¿no? José Villalobos. Él hacía la travesía de Maracaibo a Palmarejo. Y ese ferry fue trasladado a Ciudad Bolívar. Entonces él se tuvo que ir a Ciudad Bolívar, y cuando regresó, prácticamente regresó a morir. Y cuando él regresó yo tenía 10 años. O sea que buena parte de mi infancia no la viví con él, pero sí la viví con mi madre. Entonces, mi madre me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que me enseñó es a querer y a valorar a la mujer. Para mí la mujer tiene un gran sentido, porque sobre todo la mujer venezolana que le ha tocado criar a sus hijos, y le ha tocado en muchos casos no solamente ser madre, sino ser padre también. Entonces mi madre
era una mujer que no tenía una profesión definida, pero hablaba 3 idiomas. Y le gustaba la lectura, leía mucho y eso lo asimilé yo, que uno de mis hobbies favoritos es leer. Yo pues no, yo donde me siento al lado hay un cerro de libros, porque cualquiera lo agarra. A veces cuando no tengo libros nuevos que leer, releo los libros anteriores, porque para mí la lectura significa mucho. No solo es un pasatiempo, sino es la manera de conocer el mundo, de conocer la vida, de meterse en las situaciones que uno quiere vivir. Para mí, esa es la base de la educación. Entonces, bueno, cuando comencé yo a experimentar que podía educar, que podía ser un educador, muy temprano, porque recuerdo, yo tengo 78 años. Usted nació el 26 de enero del 44. ¿No? Exactamente, el 26 de enero del 44. O sea, el próximo enero voy a cumplir 79. En Maracaibo. En Maracaibo. Yo nací en Maracaibo. Y claro, en el sitio donde nosotros vivíamos era un sitio muy retirado del centro de la ciudad. Y las escuelas estaban muy retiradas. Entonces existía en ese entonces algo que se llamaban las escuelitas, que no eran escuelas como tal, sino que eran casas en donde se educaba. Iban los muchachos, las muchachas, y se les impartía educación, y después esos muchachos y esas muchachas, cuando ya estaban ya un poquito más crecidos, iban a las escuelas oficiales, presentaban unos exámenes y los ubicaban. Este sabe leer y sabe escribir, este sabe las operaciones fundamentales, bueno, este está para primer grado, este para segundo, este para tercero, este para cuarto. Bueno, una de esas escuelas funcionaba en mi casa. Mi mamá era la maestra. Y bueno, entre otras cosas, a mí me tocó la responsabilidad, porque a mi hermana no le gustaba, de ayudar a mi mamá en esa tarea, de enseñar, de ayudarla en el trabajo escolar. Entonces, desde entonces, yo soy así, entre comillas, maestro, ¿no? Porque la palabra maestro es muy grande y significa muchas cosas, pero desde ese entonces he venido entrenándome en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y bueno, lo demás vino solo. Cuando salí del bachillerato, ingresé a la universidad y 52 años que tengo aquí en Lara, que he sido profesor de matemática en todos mismos. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con José Betelmi, ex rector de la UCLA, así que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve continuaremos con más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, hoy conversando con el ex rector de la UCLA, José Betelmi. Hablamos en la primera parte de esos inicios, esas raíces en Maracaibo, y cómo era ese Maracaibo rural y cómo después despegó también. Nos gustaría saber ahora, cuando nuestro personaje va a la formalidad de la educación, a la primaria y a la secundaria, ¿dónde lo hace? Ajá. La primaria, como te dije, como en mi casa funcionaba una escuelita, yo aprendí a leer, escribir las operaciones básicas en la casa. Me las enseñó mi madre y fue una experiencia tan grata, y que yo la recuerdo con tanto cariño, que yo hice lo mismo con mis hijos. Mis hijos que nacieron aquí, con escuelas y con todo cuando mis hijos fueron, el primer día que los fui a inscribir en la escuela, ya sabían leer, escribir y las operaciones básicas. Inclusive con el mayor hay un problema, que en la escuela que lo llevé, no me lo querían poner en el grado que yo decía que tenía que estar por la edad. Se me decía que no, que por la edad no podía, que no sé qué, no sé qué más. Total, que al final ellos entendieron que el muchacho no lo podían poner otra vez a aprender a leer, y cuando ya sabía, aprender a sumar cuando ya sabía sumar. Y entonces él por eso siempre él iba un poquito más adelantado que el grupo, porque ya él lo había recibido en la casa. Yo construí un método en su entonces, cuando yo estaba pequeño, para enseñarlos a leer.
y yo los enseñé a leer. Para mí eso es algo muy grande. Y estaba además replicando lo que ya había vivido con su madre, ¿no? Porque yo lo había vivido, y entonces yo decía, bueno, pero si yo enseñé a leer a tantos, no voy a enseñar a leer a mis hijos, no puede ser. Entonces, bueno, eso lo tomé y eso es una de las cosas que me satisfacen y que llevo adentro como un gran recuerdo. Bueno, fui a la escuela, ya yo fui a la escuela ya bastante adelantado, y ¿A cuál? la escuela Alirio Ugarte Pelayo, Puchi Fonseca. Manuel Puchi Fonseca. Manuel Puchi Fonseca. En esa escuela terminé el 6º grado y de ahí fui al Liceo Baral a empezar bachillerato. Claro, yo había perdido a mi padre a la edad de 10 años. La situación económica evidentemente no daba para mucho, pero como yo había aprendido desde muy pequeño a dar clases, a enseñar, desde que llegué al bachillerato, inmediatamente empecé a vender mi opción de que yo podía ayudar a los muchachos en matemáticas, en esto, y entonces, bueno, daba clases. Por eso es que yo, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuántos años tienes en la docencia? Yo no sé decir cuánto, porque realmente en toda desde primaria yo estoy primero ayudando a mi mamá y después ayudándome a mí, porque era una manera de ingreso. Y me gradué de bachiller en un liceo nocturno, porque en el Baral hice hasta el 4º año. En el Zulia, en Maracaibo, habían 2 liceos, que era el Liceo Baral y el Udón Pérez. El Udón Pérez después lo crearon también nocturno, y lo crearon como un liceo nocturno aparte del Udón Pérez. Entonces, cuando crearon ese liceo nocturno, yo dejé el Liceo Baral y me vine al liceo nocturno, que además me quedaba más cerca de la casa, y terminé mi bachillerato en el liceo nocturno, y entonces daba clases de matemática, daba clases de castellano, porque como te digo, siempre me ha gustado dar clases. Y ingresé a la Universidad del Zulia, a estudiar educación, mención ciencias matemáticas, y ahí me gradué. Después de graduado, empecé a trabajar en la Escuela Técnica Industrial y era profesor de matemática y jefe del laboratorio de física en la Escuela Técnica Industrial. Yo, por lo tanto, le tengo mucho cariño a la educación industrial y considero que uno de los grandes errores que se cometieron en este país fue eliminar la educación técnica. Cuando había posibilidades de mejorarla notablemente, y cuando salió la opción, ya graduado, que ya estaba en la escuela técnica, que era jefe del laboratorio de física y profesor de matemáticas, de que el Politécnico de Barquisimeto estaba buscando profesores, yo vi como un crecimiento natural de la escuela técnica al Politécnico, es decir, de haber dado clase en la escuela técnica a dar clase en el Politécnico. Me vine, opté por profesor, fui seleccionado como profesor y empecé mi carrera como profesor de matemática en el Politécnico de Barquisimeto. ¿Por qué Barquisimeto? Bueno, esa pregunta es muy buena, porque para empezar, cuando yo tomo la decisión, yo estaba recién casado. Y como te dije, yo era jefe del laboratorio de física de la Escuela Técnica de Maracaibo. Y era profesor de matemáticas. Y un buen día llegó un funcionario del Politécnico, una persona que envió el Politécnico, para promocionar el Politécnico, promocionarlo para los estudiantes y también buscando profesores. Promocionarlo para los estudiantes, ¿por qué? Porque el Politécnico era como la subida normal y natural de los que estudiaban en las técnicas. En las técnicas se estudiaba hasta 4º año, le daban el título de perito. Y hacían 2 años más y le daban el título de técnico.
El desarrollo de la industria petrolera venezolana y de la mayoría de las industrias venezolanas se debe a las escuelas técnicas. Y las escuelas técnicas famosas de Venezuela eran la de Caracas, que era, después llevó el nombre de uno de sus más ilustres profesores, Luis Caballero Mejía, la Escuela Técnica de Barquisimeto, la Escuela Técnica de Maracaibo. Esas eran famosísimas en el quehacer de escuelas técnicas del país. Entonces yo veía como natural que mi crecimiento como profesor tenía que ser en esa ala, en el ala de las escuelas técnicas, que cuando eso el Politécnico era el Instituto Politécnico Superior, no daba el título de ingeniero, sino de tecnólogo. Eran 4 años después de graduarse en la escuela técnica y los primeros que ingresaron a los politécnicos fueron los egresados de las escuelas técnicas. Y como te decía, la industria petrolera venezolana y buena parte de la industria venezolana en general se nutrió de los estudiantes que se graduaron en las escuelas técnicas, bien como perito o bien como técnico. Esos muchachos que se graduaron en esas escuelas técnicas vinieron al Politécnico y sacaron el título de tecnólogo en el Politécnico. Entonces yo veía como natural, cuando él era, para ese entonces, él corría el año 70, yo no estaba en la escuela técnica ese día que llegó el señor, y bueno, pero como los profesores de ahí de matemáticas me conocían, entre ellos dijeron, este es un cargo que tiene nombre y apellido, así dijeron ellos, yo me acuerdo, y esto es para veterano, vamos a hablar con él y vamos a... Entonces cuando yo llegué me contaron, mira, vino un profesor, jefe del Departamento de Estudios Básicos del Politécnico, esa es una institución muy reconocida, el Politécnico era muy reconocido en el país, y nosotros en verdad creemos, Betelmi, que esa es una oportunidad para ti, una oportunidad buena. Como te digo, yo estaba recién casado, cuando llegué hablé con Rita, le dije, ella estaba empezando a estudiar en la universidad la carrera de bibliotecología. Eso significaba que ella tenía que dejar la carrera de bibliotecología. Entonces, bueno, yo llegué y le pinté cosas bonitas así, tal y qué sé yo, pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, este señor dejó su tarjeta y dijo que va a estar en el colegio de ingenieros a partir de tal hora. Yo me voy a entrevistar con él. Y fui, hablé con él. Y bueno, entre las cosas que me dijo, bueno, ahí hay mucha oportunidad porque si tú ingresas como profesor, tienes la posibilidad de una beca para continuar los estudios de especialización, maestría, de doctorado, es decir, los posgrados en general. Y claro, el que está recién graduado de una universidad siempre quiere un posgrado. Y cuando ve la posibilidad de que alguien le está ofreciendo un posgrado, yo llegué, hablé con Rita y bueno, le puse la cosa tan bonita que me dijo que sí. Y entonces, bueno, decidí venir a concursar. Primero era un concurso y vine. No hubo mucho, en ese entonces no era tan fácil conseguir profesores de matemáticas, pero concursamos 2 por un cargo. Gracias a Dios me correspondió a mí y en el Politécnico tuve 10 años y tuve una vida muy intensa. Es una institución que aprecio porque le debo mucho y cosas del destino, está cumpliendo 60 años, tal cual la UCLA. Tal cual la UCLA. Tenemos que hacer una pausa, pero fíjense que casualmente quería hacer esa relación. Fíjense que usted fue rector de la UCLA, o sea, la máxima autoridad, pero sus inicios fueron en lo que hoy es la UNEXPO, en el Politécnico de Barquisimeto. Y ambas instituciones tienen la partida de nacimiento el mismo día, 22 de septiembre, y están cumpliendo 60 años, ¿no? Una feliz coincidencia. Y ahora te voy a decir otra cosa. Ok, entonces vamos a irnos a la pausa y al retorno me gustaría conocer eso que quedamos por allí pendiente, pero además también usted dijo, ya me había unido en matrimonio con la que es su esposa. Y bueno, también queremos conocer cómo fue eso, porque además hay toda una historia de construcción de vida juntos, ¿no? Que es importante también compartirlo con nuestros televidentes. Breve pausa y regresaremos con más.
Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el ex rector de la UCLA a propósito del 60 aniversario de la UCLA, José Betelmi. Profe, y nos decía que nos debía por ahí una anécdota, y también me gustaría que luego de que nos cuente esa anécdota que quedó pendiente del segmento anterior, hablemos de cómo se inicia esa vida en matrimonio, que además pues una de las uniones más sólidas y más reconocidas acá en la región, que además sabemos que son muy unidos desde todo punto de vista. Me gustaría que nos compartiera con nosotros cómo fue que se conocieron y cómo decidieron después entonces unirse en matrimonio. Mira, como todo lo que me ha pasado a mí y que yo guardo con grato recuerdo, yo conocí a Rita en una biblioteca. Ella estaba, creo que ya te lo mencioné, que estaba empezando a estudiar la carrera de bibliotecología y entonces estaba trabajando, haciendo pasantía, estaba trabajando ahí en la biblioteca. Y resulta que yo he sido siempre un ratón de biblioteca, pues siempre, además, anteriormente, mucho más, los libros eran muy caros, uno tenía que obligatoriamente que visitar la biblioteca, que ir a la biblioteca. Y entonces empecé a ir a la biblioteca. Bueno, ¿Cuál es la biblioteca de Maracaibo? La Escuela de Humanidades y Educación. Okay. Que quedaba en lo que ahora, ahí del lado del lago. Que ahí mismo estaba el puerto donde salían los ferries para Palmarejo. Bueno, ahí estaba la Escuela de Humanidades y Educación. Pues, como te dije, yo soy licenciado en Educación, mención Ciencias Matemáticas. Y bueno, de ir a la biblioteca y bueno, empecé a tratarla, a verla y bueno, ahí empezó una amistad, y bueno, terminó el matrimonio y ya tenemos 52 años de casados. ¿Cuántos hijos? 2. Tenemos 2. ¿Nombres de ellos? ¿Qué han hecho? Alejandro Enrique, que es el mayor, es médico, gastroenterólogo, está aquí en Barquisimeto, muy conocido, estudió en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, se graduó de médico, aquí hizo sus posgrados en Caracas. Mi hija, Lisbeth Carolina, se graduó aquí de bachiller y empezó a estudiar aquí en el Politécnico y llegó hasta el 5º semestre de ingeniería. Y un buen día, así de repente, dijo, yo voy a terminar el semestre, para que no crean que es porque tengo algún problema con alguna materia o voy mal, no, yo voy a terminar el semestre, pero no estudio más ingeniería. Me voy a estudiar psicología a Caracas. Eso fue fuerte, bastante fuerte en su momento, pero después nos tocó que ayudarla. Si esa era su decisión y eso era lo que ella quería, bueno, nos propusimos ayudarla, se fue a Caracas, se graduó en Caracas, bueno, realmente una carrera muy bonita, y después se fue a España a hacer un doctorado en España. Es una de los pocos doctorados que existen en el país, si no el único, en psicología ambiental. Ella es PhD en psicología ambiental, es profesora de la Simón Bolívar y también tiene una empresa de cuidado del ambiente que se llama Verde la Tierra, en donde ellos dictan cursos, seminarios, talleres en la defensa del ambiente, en la educación ambiental. Y bueno, ahí se ha abierto carrera y gracias a Dios, mis 2 hijos pues son enamorados de su profesión y ahí están dando, y las cosas cada vez son más difíciles, pero son retos, que significan retos, y las personas que les gusta enfrentar los retos, pues naturalmente casi siempre salen bien. ¿Y ya los hicieron abuelos? Sí, no me ha rendido mucho. Esa parte sí no me ha rendido mucho. Tengo un nieto precioso, ya se está convirtiendo en hombre, ya va a cumplir 13 años. ¿Cómo se llama? José Alejandro. Ese es el José Betelmi. Ah, okay.
Él se llama José Alejandro Betelmi, entonces ese es el José Betelmi, porque Alejandro se llama su papá. Y ya es un hombre prácticamente, ahorita va a comenzar a estudiar el primer año de bachillerato y bueno, no me rindió, esa parte no me rindió. No nos dio el nombre completo de su esposa. Se llama Rita Marixa Rincón Toledo. Como te decía, nos conocimos en la biblioteca, nos hicimos amigos, nos hicimos novios, nos casamos. Recién casado, recién casadito, yo tomo la decisión de venirme para Barquisimeto. Nos vinimos a Barquisimeto y claro, tú no sabes qué va a pasar, ni por cuánto tiempo tú te vienes o te vas. En ese caso, te vas de Maracaibo. Yo pensaba que era por un tiempo X, pero claro, tú te vas enamorando de lo que haces, te vas acostumbrando, vas creando unos lazos de unión y mi unión, mi llegada al Politécnico, fue para mí algo emocionante, que en poco tiempo yo fui escalando, pasé a ser jefe del departamento de estudios básicos. Después los profesores me dieron una aprobación muy grande porque me nombraron representante de los profesores en el consejo directivo del Politécnico, que haciendo una acotación, el Politécnico entonces, en ese entonces era una institución mayormente conformada por profesores que tenían la profesión de ingeniero, porque desde luego ahí se están dando la ingeniería. El Politécnico, que ahorita está cumpliendo 60 años, igual que fue creado el mismo día que la UCLA, por eso yo digo que yo estoy cumpliendo 60 años en dos. Doblemente. Lo estoy cumpliendo por el Politécnico y lo estoy cumpliendo por la UCLA. Como te digo, me nombraron representante de los profesores en el consejo directivo y para entonces el Politécnico comenzó dando los títulos de tecnólogo, pero lógicamente era un título que no se conocía en el país. Se estaba experimentando. Los estudiantes empezaron, ¿verdad?, su lucha porque en realidad les dieran el título de ingeniero y los profesores los acompañamos en esto y el Politécnico cambió del título de tecnólogo al título de ingeniero, pero las luchas continuaron por el crecimiento. Entonces se empezó a plantear la necesidad de que el Politécnico fuera convertido en universidad. Entonces el gobierno nacional decidió nombrar una comisión de evaluación de la educación politécnica en el país. Y recayó en mi persona representar el Politécnico de Barquisimeto en esa comisión nacional. Y también me acompañó en ese entonces el que era presidente del Colegio de Ingenieros, que era el ingeniero Rubén Hurtado. Y los dos viajábamos a Caracas constantemente para las reuniones y los debates y la tarea que nos habían de primero evaluar la educación politécnica y luego ofrecer alternativas. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con José Betelmi, porque al salir del Politécnico, ¿qué ocurre entonces en la vida de José Betelmi? Lo sabremos en la próxima parte. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el ex rector de la UCLA, José Betelmi. Y en la parte anterior nos hablaba de las razones que lo llevaron a salir del Politécnico, que es donde la Casa de Estudios Superiores, donde él se inicia acá en la región, en Lara, en su largo transitar académico. Una vez que toma la decisión entonces de salir del Politécnico, ¿qué ocurre en la vida de José Betelmi? Bueno, yo tomo la decisión y digo, bueno, yo no puedo seguir aquí porque yo he sido muy intenso siempre. Cuando yo decido luchar por algo, lucho. Y entonces me sentía mal, me sentía como frustrado de que nos hubieran quitado la universidad. Y decido irme del Politécnico. Inclusive irme de la ciudad.
pero manejando opciones, recibí una oferta del Zulia, recibí una oferta de coro de la Universidad Francisco de Miranda, y cuando ya estaba por tomar una decisión, salió un aviso de prensa, la UCLA buscando profesores de matemáticas. Entonces yo dije, pero si estoy cerquita, no tengo que mudarme, no tengo que y salir caminando de aquí 1 kilómetro, 2 kilómetros, ahí está la UCLA, porque era en la Escuela de Ciencias allá. Y bueno, fui, se estaba dando un hecho fundamental y era que las instituciones, la UCLA en particular, reabsorbía su ciclo básico, porque se había creado un instituto aparte, que era el básico superior, que después se convirtió con todo derecho en universidad, pero la UCLA estaba otra vez recogiendo sus estudiantes de primero y segundo semestre. Entonces, claro, necesitaba más profesores, entonces solicitó profesores y recuerdo que la profesora Justina Guerra de Cordero también concursó en esa oportunidad, también quedó, y quedamos varios profesores. Y empecé, como te digo, yo llegué a la UCLA, yo venía de una lucha intensa, de haber tenido una aceptación, un reconocimiento, un trabajo en una institución como el Politécnico que estaba muy cerca. Y entonces eso, cuando llego a la UCLA, eso fue bueno y no tan bueno para algunos, porque para mí era una solución. Bueno, dejo el Politécnico, me vengo a la UCLA, estoy aquí, pruebo a ver cómo es la cosa. Pero otros lo vieron como, porque yo no era un desconocido. Entonces otros lo vieron como, ¿qué viene a hacer aquí? Yo no venía a buscar nada, yo venía a solucionar un problema que tenía existencial y a trabajar, pero claro, uno puede llegar de soldado raso, pero no se puede quitar la experiencia y lo que se ha hecho, y además tan cerca. Y bueno, desde que llegué me metí en la pelea. Y para algunos no era muy agradable mi presencia, la veían como de un intruso que viene por arriba, que no sé qué más. Y yo no buscaba nada de eso. Pero lo que nunca he evadido es el pelear, el encontrarme, en buscar, en luchar, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Yo soy un apasionado de eso. Y bueno, ahí empecé con muy buena aceptación de la gran mayoría, diría yo. Y bueno, y no tan grato para otros, pero sí para una mayoría determinante. Y pronto, muy pronto, fui jefe de departamento, después fui nombrado director de escuela, cuando eso no eran decanatos, sino direcciones de escuela. Y bueno, de ahí pasé a vicerrector administrativo, y en la primera oportunidad que hubo una elección, porque mi llegada al rectorado, José Luis, está signada de muchas cosas que yo considero importantes y que se dieron independientemente de que yo, por ejemplo, hubiera querido o no. Yo creo que esta es una buena oportunidad para decir algo, y es que yo siempre he considerado que Ricardo Longoria fue un buen rector. Eso no hay discusión. Yo fui su vicerrector administrativo y puedo decir del trabajo, de la constancia, de la dedicación de Longoria, porque
Él se llamaba Ricardo García de Longoria, pero todo el mundo lo conocía como Ricardo Longoria. Realmente el trabajo de él por esta universidad. Claro, él tenía algo muy personal y es que él fue impuesto. Él cuando fue nombrado rector, él no era profesor de la universidad. Él era el consultor jurídico del Ministerio de Educación. Entonces hubo un impasse, era Carlos Zapata rector, y Carlos Zapata deja de ser rector y él es nombrado. Él vino acá prácticamente como rector impuesto y él se dedicó a trabajar por la universidad y trabajó muy fuerte. Y una de las cosas en las que trabajó fue en ayudar a que se diera un estatuto orgánico que permitiera a la universidad elegir sus autoridades. Es decir, que esta universidad tuviera una especie de reglamentación autonómica, que incluso siempre he dicho que la autonomía de esta universidad es mucho más amplia que la autonomía que tienen las universidades autónomas. Y eso, el reglamento se aprobó en noviembre del año 92. Y la primera elección se efectuó en 2 años después, en el 94. Yo inclusive, lo digo con toda responsabilidad, yo lo iba a apoyar a él para que él fuera el primer rector electo. Pero la historia no está escrita. La historia nos sorprende a todos los días. Ocurrió, no sé si tú has leído El Cisne Negro, la obra. Ocurrió un cisne negro. ¿Qué pasó? Que hubo un acto en la universidad y el gobernador vino a la universidad y los estudiantes no lo dejaron hablar, lo repudiaron, pero eso es algo normal en todas las instituciones. Yo que me formé en la Universidad del Zulia, ya eso era en toda la Universidad Central. Es decir, pero eso a él lo desestabilizó, y se convocó un consejo universitario y se propuso suspender por 2 años a todos los estudiantes que participaron del acto. Ahí estaba completo la Federación de Centros. Entonces, yo dije desde un momento, esto no puede ser, aquí hay que sentarse a discutir. Los muchachos sí puede ser que hayan cometido cosas que no podían ser, porque la universidad es para que todo el mundo hable. Tú no puedes en la universidad impedirle a nadie que hable, la gente debe hablar. Ese es un espacio abierto para la crítica, para todo. Pero tampoco era para expulsarlo por 2 años a todos. Yo dije que no y yo me opuse. Claro, esta oposición inmediatamente nos situó en planos diferentes. Por un lado Longoria y por el otro lado el mío. Y bueno, al final él decidió no presentarse a las elecciones. Yo sí dije voy hasta el final porque yo me cuento con los votos. Y bueno, gracias a Dios, la comunidad universitaria, lo que se llama el claustro universitario, me dio su apoyo, tanto profesores como estudiantes, y fui el primer rector electo por un estatuto democrático como es el Reglamento General de la Universidad. Cuando algún día permitan hacer nuevamente elecciones en la UCLA, ¿qué le recomendaría o sugeriría a quienes aspiren los cargos directivos? Bueno, yo creo que eso en cualquier momento va a venir y eso es lo más deseable. Porque las instituciones, sobre todo las instituciones universitarias, deben ser dirigidas por
su propia gente, y su propia gente debe tener la facultad de nombrarlas. Esta universidad es una universidad que tiene, tenía mucho tiempo que no iba en realidad, por muchas razones. A veces trasladarse no es fácil, el problema de la gasolina, pero en estos días, y sobre todo antes del cumplimiento de los 60 años de la universidad, me ha tocado ir y la he visto una playa de jóvenes, de muchachos. Claro, yo digo muchachos, posiblemente no son tan muchachos, pero para mí cualquiera que tiene menos de 60 años es muchacho. Que con tanto afán y con tanto anhelo y con tanto amor trabajan por la universidad. Y darte un nombre ahorita sería un poco riesgoso, pero veo mucho afán, veo mucho entusiasmo, veo muchos profesores jóvenes trabajando, que no están las condiciones, no son las mejores condiciones. Sin embargo, ellos están luchando, ellos están ahí, ellos están defendiendo la universidad, ellos están en todo, que se merecen el estímulo y el aprecio, y ojalá uno de ellos, o una, porque como te dije al principio, yo tengo una gran admiración por la mujer. Finalmente, rector, mirando a esta Cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a José Betelmi? Bueno, como un amigo. Para mí la amistad es muy grande y yo creo que yo sigo siendo un amigo de los que están en la UCLA, un amigo de los que están en el Politécnico y alguien que trabajó por la paz y por el crecimiento de la institución. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y además abrirnos hojas de su vida para compartirla con nuestro público de 60 minutos con José Luis Yepes. No, las gracias tengo que darlas yo, José Luis, porque realmente estas añoranzas, estos recordatorios son muy gratos y me ha permitido decir algunas cosas que a veces uno no tiene oportunidad de decir, pero que las lleva y que la gente debe saberla, debe conocerla. Aquí estamos a la orden y siempre esperando lo mejor. Para mí, como ya te dije, la educación es sembrar valores en la juventud. Porque el conocimiento sin ningún valor no es sino otra arma mortal. Muchas gracias. José Betelmi, ex rector de la UCLA, y en este ciclo de programas que hemos venido adelantando en 60 minutos con José Luis Yepes, a propósito del 60 aniversario de la Universidad Politécnica y de la UCLA, hoy con un personaje que se inició en el Politécnico, pero que fue la máxima autoridad en la UCLA. En la cámara y en la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta una próxima oportunidad. Con impulsos de amor infinito, por caminos de luz y verdad, como hermosas banderas que eternizan su forma.